siempre se despertaba 20 minutos antes de que sonara el despertador. Era una costumbre que mantenía incluso los fines de semana. Abría los ojos a las 5:40 de la mañana y salía con cuidado de debajo de la manta, procurando no despertar a su marido que dormía a su lado. A Quentin no le gustaban los madrugones y se irritaba si le interrumpían el sueño. Cerró la puerta del dormitorio tras de sí y bajó a la planta baja. Su casa de 2 plantas en las afueras de Castle Rock era el orgullo de Quentin. Imagínate, Audrey, seremos los primeros de mi familia en tener casa propia. Le había dicho hacía 7 años, cuando se comprometieron por primera vez. Entonces sus ojos habían brillado con la ilusión de un futuro juntos, y ella había creído que les esperaba una vida larga y feliz. Audrey encendió la cafetera. El ritual matutino la ayudaba a ordenar sus pensamientos antes de la jornada laboral. Enseñar literatura en el Instituto de Castle Rock requería concentración y fortaleza emocional. Hoy tocaba hablar de El Gran Gatsby con la clase de 11º curso, y eso siempre suscitaba animadas discusiones. Sacó huevos y bacon de la nevera. Quentin prefería un desayuno sólido. Un hombre de verdad no puede trabajar con el estómago vacío, le gustaba decir. A Audrey no le entusiasmaba cocinar, pero con los años había aprendido a complacer los gustos de su marido. Era más fácil que escuchar su insatisfacción. Recordó su primer encuentro. Hacía 8 años, en un acto benéfico organizado por la escuela. Audrey estaba empezando su carrera como profesora. Quentin Holloway, un joven y prometedor abogado, representaba a uno de los patrocinadores del acto. Destacaba entre la multitud, alto, seguro de sí mismo, con una mirada atenta y una sonrisa encantadora. Cuando se los presentaron, Audrey sintió que se le cortaba la respiración. La señorita Travers, la profesora de literatura. ¡Qué casualidad! Justo estaba releyendo a Faulkner, dijo entonces, y eso bastó para que la conversación fluyera con desenfado. La velada terminó con un intercambio de números de teléfono y la promesa de verse. Su romance se desarrolló rápidamente. Quentin rodeaba a Audrey de atenciones, regalos caros, gestos bonitos. Era un conversador culto, un amante apasionado y, al parecer, un compañero ideal. Un año después se casaron en una pequeña iglesia de Castle Rock, en presencia de amigos íntimos y familiares. El ruido de pasos en la escalera devolvió a Audrey al presente. Se apresuró a dar la vuelta al bacon en la sartén. «Buenos días», saludó Quentin al entrar en la cocina. Sus ojos azules, que antes habían cautivado a Audrey, ahora parecían fríos. «¿Vuelves a madrugar?» «Tengo que prepararme para ir a clase», contestó Audrey, poniendo el bacon en un plato. «Hmm». Quentin se sentó a la mesa y cogió un periódico. «¿Un café?» Audrey le sirvió una taza y le dejó el desayuno. Quentin comió en silencio mirando las noticias. Aquellos desayunos silenciosos se habían convertido en la norma. Audrey recordaba cómo en los primeros años de su matrimonio habían discutido los planes del día, compartido pensamientos, reído. Ahora cada mañana era una regla tácita establecida por Quentin. «No te olvides de que esta noche cenamos en casa de mamá», dijo terminándose el café. «Intenta no llegar tarde al colegio. ¿Esta noche?» Audrey frunció el ceño. «No recuerdo que hayamos hecho planes». «Ya te lo dije la semana pasada», interrumpió Quentin irritado. «¿Os habéis vuelto a olvidar de todo?» «Sinceramente, a veces creo que estás en las nubes con tus héroes literarios». Audrey sabía que no había mencionado la visita a Evelyn, pero era inútil discutir. Quentin nunca admitía sus errores. «Claro que me acuerdo», mintió. «¿A las 6?» «Las 6:30», corrigió él. «Y ponte algo decente. La última vez que mamá se fijó en ti, ibas despeinada». Audrey se tragó su resentimiento. Evelyn Holloway siempre encontraba motivos para criticar a su nuera. A sus ojos, Audrey no era lo bastante sofisticada, lo bastante inteligente, lo bastante buena para su único hijo. Desde su primer encuentro, Evelyn había dejado claro que consideraba a Audrey un partido inadecuado para Quentin. «¿Una profesora?», dijo entonces, observando a Audrey con detenimiento. «Una profesión noble, pero poco lucrativa. Quentin está acostumbrado a un cierto nivel de vida». Con el tiempo, Audrey se dio cuenta de que nada de lo que consiguiera haría cambiar de opinión a su suegra. Evelyn era una viuda rica que había heredado el negocio de su marido. Veía a su hijo como el sucesor de la dinastía familiar y soñaba con una nuera de familia decente. Quentin se levantó de la mesa, dejando su desayuno sin comer. «Tengo que irme. No llegues tarde hoy».
Se acercó a Audrey y le dio un beso en la mejilla, otro ritual carente de sinceridad. Cuando la puerta se cerró tras su marido, Audrey exhaló. Solo ahora se dio cuenta de lo fuerte que apretaba el paño de cocina entre las manos. Aquella tensión se había convertido en su compañera constante cerca de Quentin. Recogiendo la mesa, Audrey recordó cuando había notado las primeras señales de alarma, aproximadamente un año después de la boda. Quentin empezó a controlar sus gastos, exigiéndole cuentas de cada dólar gastado. Luego llegaron los comentarios sobre su ropa, su pelo, su círculo social. Poco a poco empezó a distanciarse de sus amigos, primero para evitar preguntas desagradables, luego por las prohibiciones directas de su marido. Ese colega tuyo, Norman, pasa demasiado tiempo contigo. ¿No te das cuenta de cómo te mira? No quiero que mi mujer dé motivos para cotillar. Después de aquella conversación, Audrey había dejado de hablar con Norman fuera de las reuniones de trabajo, a pesar de que no era más que un anciano profesor de historia que trataba a su joven colega de forma paternal. Audrey miró el reloj, 6 horas y 30 minutos, hora de prepararse para ir al colegio. Subió las escaleras para ducharse y vestirse. En el vestidor, su mirada se posó en una fotografía sobre el tocador en la que aparecían ella y su hermano Lance pescando. La foto había sido tomada poco antes de la boda. Lance Travers, el hermano mayor de Audrey, era un hombre de pocas palabras y principios. Sirvió durante muchos años en la policía de Castle Rock. Tenía fama de honesto e incorruptible. Hace 3 años, Lance dimitió repentinamente y se trasladó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde llevaba un estilo de vida apartado. Nunca explicó los motivos de su decisión a nadie, ni siquiera a su hermana. La relación de Lance con Quentin había sido tensa desde el principio. Su hermano nunca hablaba directamente, pero Audrey sentía su recelo. Después de la boda, sus encuentros se hicieron menos frecuentes. Quentin siempre encontraba motivos para cancelar las invitaciones de Lance o negarse a visitarlo. Tu hermano es raro, decía Quentin. Una persona normal no llevaría una vida de ermitaño cuando podría tener una carrera y una familia. Audrey añoraba a su hermano. Antes estaban muy unidos, compartían secretos, se apoyaban mutuamente. Tras la muerte de sus padres, murieron en un accidente de coche cuando Audrey tenía 16 años y Lance 22. Su hermano se convirtió en su única familia. Fue Lance quien insistió en que Audrey siguiera estudiando, quien la ayudó económicamente durante la universidad. Y fue él quien la acompañó al altar, sustituyendo a su padre en la ceremonia nupcial. La última vez que se habían visto había pasado un mes. Audrey había pasado por casa después de clase sin avisar a Quentin. La conversación había sido distendida. Había temido demorarse y despertar las sospechas de su marido. Lance parecía mayor. Tenía canas en el pelo oscuro y un cansancio en los ojos que antes no tenía. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó entonces mirando atentamente a su hermana. Audrey mintió diciendo que estaba bien. Nunca le había contado a su hermano cómo había cambiado su relación con Quentin. En parte por vergüenza, en parte por miedo a que Lance cometiera alguna imprudencia. Su integridad y su sentido de la justicia podían acarrear consecuencias imprevisibles. Terminando de vestirse, Audrey miró su reflejo en el espejo. Tenía 32 años, pero últimamente se sentía mucho mayor. Sus ojos verdes, antaño brillantes, se habían apagado y su pelo castaño tenía finas hebras plateadas. Se maquilló un poco, intentando ocultar los signos de las noches en vela. Bajó las escaleras y guardó el material de clase en el bolso. El sol de la mañana iluminaba la cocina y daba la impresión de que era acogedora. La casa que debía ser su fortaleza se había convertido en una jaula con barrotes dorados. Por fuera todo parecía impecable. Una hermosa mansión, un marido de éxito, un trabajo que le encantaba. Pero dentro de esa imagen perfecta, Audrey se estaba perdiendo poco a poco. De camino al colegio, encendió la radio. La emisora local emitía la previsión del tiempo. Prometían lluvia para la tarde. Audrey pensó en la próxima cena en casa de su suegra y sintió un familiar nudo de ansiedad en el estómago. Evelyn Holloway vivía en una vieja mansión en el centro de Castle Rock, un enorme edificio victoriano que, al igual que su dueña, era sobrecogedor. Cada visita allí se convertía en un calvario para Audrey. En el pasillo del colegio, Pearl Benson, la profesora de biología y la única amiga íntima que le quedaba a Audrey. «Pareces cansada», le dijo Pearl mirándola con preocupación. «¿Va todo bien?»
Es que no he dormido mucho, dijo Audrey. Me estaba preparando para el debate sobre Fitzgerald. Pearl frunció el ceño, pero no insistió. A lo largo de los años de amistad, había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Una vez, tras un periodo especialmente tenso en el que Audrey casi había dejado de hablar con sus colegas, Pearl le había preguntado directamente si todo iba bien en su matrimonio. La reacción de Audrey, una mirada sorprendida y una apresurada seguridad de que todo iba bien, dijo más de lo que podrían decir las palabras. «¿Un café? Tengo 15 minutos antes de clase», sugirió Pearl. Entraron en la sala de profesores. Pearl trabajaba a tiempo parcial en una clínica veterinaria. La enseñanza era más un hobby que una necesidad. Soltera e independiente, encarnaba todo lo que Audrey había valorado una vez en sí misma. Libertad de elección, independencia de criterio, el valor de ser ella misma. ¿Sabes que tu hermano ha vuelto a la ciudad?, preguntó Pearl, removiendo el azúcar de su taza. ¿Lance? No se ha ido a ninguna parte. Solo vive recluido. Mom. No, lo vi ayer en el supermercado. La primera vez en mucho tiempo. Incluso hablamos un poco. Me preguntó por ti. Audrey levantó las cejas sorprendida. ¿Sobre qué? Nada en concreto. ¿Cómo te va, si todo va bien? Las preguntas de siempre. Pero, ¿sabes? Tenía esa mirada preocupada. Audrey sintió una punzada de culpabilidad. Realmente se había alejado de su hermano en los últimos años. Primero sin querer, nueva familia, nuevas responsabilidades. Luego por la aparente desaprobación de Quentin. Y después de que Lance dejara el cuerpo de policía, la situación se había vuelto aún más difícil. Su hermano se había encerrado en sí mismo. Rara vez contestaba al teléfono y casi nunca salía de casa. Hacía tiempo que no lo veía, admitió Audrey. Debería llamarle. Pearl asintió y desvió la conversación hacia asuntos escolares. Pronto sonó el timbre y se dirigieron a sus aulas. El día en el colegio pasó rápido. El Gran Gatsby suscitó un animado debate, sobre todo en lo referente a las relaciones tóxicas de los personajes. Audrey escuchó a los alumnos hablar de Daisy Buchanan, que elegía la comodidad y la seguridad antes que el amor, y se sorprendió pensando que el destino de la heroína literaria era demasiado parecido al suyo. Después de clase, llamó a Quentin para confirmar la hora de la cena. Su marido contestó irritado. «Dije a las 6:30, y no llegues tarde. A mamá no le gusta». Audrey suspiró, mirando la pantalla apagada del teléfono. Una vez Quentin la había llamado en pleno día, solo para decirle que la echaba de menos. Ahora sus conversaciones se reducían a secas instrucciones y frías despedidas. De camino a casa, Audrey se detuvo en una floristería. A Evelyn le encantaban los lirios blancos. Tal vez un ramo de flores alegraría a su suegra. Mientras escogía las flores, Audrey sintió de repente que alguien la miraba. Al darse la vuelta, vio una figura familiar al otro lado de la calle, a través del cristal de la ventana. Era Lance. Su hermano estaba de pie junto a su vieja camioneta, mirándola directamente. Cuando sus miradas se encontraron, asintió ligeramente y se dirigió hacia la tienda. «Hola, pequeña», dijo al entrar. Su voz, ronca y grave, era tal como ella la recordaba. «Ha pasado mucho tiempo». «¡Lance!». Audrey abrazó a su hermano, sintiendo cómo se tensaba por la sorpresa, antes de devolverle el abrazo con torpeza. «¿Qué haces en la ciudad?». «Negocios», respondió él con evasivas. «¿Y tú? ¿Flores para una ocasión especial?». «Cena en casa de mi suegra». Audrey notó el cambio en el rostro de su hermano al mencionar a Evelyn. Intentando aplacar al dragón, Lance sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «¿Cómo está Quentin?», preguntó observando atentamente la reacción de su hermana. «Está bien», respondió Audrey automáticamente. «Está trabajando mucho. Su empresa se está expandiendo». Lance asintió, sin dejar de mirarla. «¿Y tú? Pareces cansada. Fin de trimestre, muchos exámenes». Audrey desvió la mirada. «Mira, me gustaría hablar más rato, pero tengo que prepararme para la cena». «Claro», se echó atrás Lance. «Quizá podrías pasarte algún día». «Sigo en el mismo sitio». «Lo haré», prometió Audrey, sabiendo que era poco probable que pudiera cumplir esa promesa a corto plazo. Se despidió de su hermano, pagó los lirios y se dirigió rápidamente al coche. Una extraña inquietud no la abandonaba. La aparición de Lance hoy, sus preguntas, su mirada atenta, todo parecía involuntario.
En casa, Audrey se duchó y empezó a prepararse para la cena. Quentin regresó a las 5, de buen humor. Incluso la felicitó cuando salió del dormitorio con un vestido azul oscuro. «Estás preciosa», le dijo rodeándole la cintura con el brazo. «Estoy orgulloso de llamarte esposa». Momentos como aquel eran raros destellos del antiguo Quentin, del que se había enamorado. A veces Audrey pensaba que, de no ser por Evelyn y sus constantes intromisiones y críticas, su matrimonio podría haber sido diferente. «Hoy he visto a Lance», dijo Audrey, observando la reacción de su marido. No tenía buen aspecto. La cara de Quentin cambió al instante. «Espero que no le hayas invitado», preguntó con frialdad. «Ya sabes que mamá no lo soporta». «No, claro que no», se apresuró a asegurarle Audrey. «Solo nos encontramos en el pueblo». Quentin asintió, pero su humor se había agriado. Permaneció en silencio todo el camino hasta la casa de Evelyn, agarrando con fuerza el volante. Cuando llegaron a la enorme mansión victoriana, empezaba a oscurecer. La lluvia prometida por los meteorólogos lloviznaba, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de las farolas. Audrey apretó con más fuerza el ramo de lirios y respiró hondo. Audrey miró el cielo gris por la ventana de la oficina de la escuela. La lluvia que había comenzado desde por la mañana no había cesado. Los alumnos ya se habían dispersado y ella estaba sola, mirando ensayos sobre Hemingway. El trabajo siempre había sido su salvación, una distracción de los problemas domésticos. Aquí en el aula, entre los libros y los trabajos de los niños, se sentía real, necesitada. El vibrar del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Un mensaje de Quentin. «No olvides comprar vino para mamá. Tinto, seco. Y ponte ese vestido azul que no te hace parecer rellenita». Audrey colgó la pantalla del teléfono. Aquellos mensajes se habían convertido en la norma. Instrucciones breves, insultos velados. Quentin solía mandarle mensajes sobre el amor. Ahora solo le enviaba mensajes sobre lo que debía hacer. El teléfono sonó. El nombre de Pearl apareció en la pantalla. «Hola», contestó Audrey, aliviada por poder hablar con su amiga. «¿Sigues en el instituto?» La voz de Pearl sonaba alegre. «He llegado pronto a la clínica. ¿Por qué no quedamos en la cafetería de Doris?» «¿Dentro de 20 minutos?» «Smine», sugirió Audrey, recogiendo sus papeles. «Perfecto. Pediré tu té favorito». El café Doris estaba a 2 manzanas del instituto, un lugar pequeño y acogedor donde Audrey se sentía cómoda. Quentin rara vez estaba en esta parte de la ciudad, así que el riesgo de encontrarse con alguien conocido era mínimo. Pearl ya estaba esperando en una mesa de la esquina. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño informal y su rostro mostraba verdadera preocupación. «Pareces cansada», dijo en lugar de saludar cuando Audrey se sentó frente a ella. «Es un día normal», intentó sonreír Audrey. «¿Cómo van las cosas en la clínica?» «No te salgas del tema», la detuvo Pearl con suavidad. «¿Qué te pasa? ¿Otra vez Quentin?» Audrey rodeó la taza con las manos, como buscando calor. Su madre da una cena el viernes, para celebrar su ascenso. Ahora es socio director del bufete. «Y tú deberías estar allí, por supuesto». Pearl frunció el ceño. Otra velada bajo la mirada de su suegra. «Lo de siempre». Audrey bebió un sorbo de té. Evelyn encontraría algo con lo que meterse. Guardaron silencio un momento. Pearl conocía la relación de Audrey con su suegra y cómo había cambiado Quentin con los años. «Audrey», dijo por fin Pearl, «¿has pensado alguna vez en irte?» La pregunta quedó flotando en el aire. Audrey levantó lentamente los ojos hacia su amiga. «¿A dónde?» Su voz era apenas audible. «No tengo nada más que trabajo. La casa es de Quentin. Las facturas están a su nombre. Ni siquiera estoy segura de poder alquilar un piso con mi sueldo. Podrías quedarte conmigo», sugirió Pearl. «O con tu hermano. A Lance no le importaría echarte una mano». Audrey se puso tensa al oír hablar de Lance. «Hace un mes que no veo a mi hermano. Ha estado distante desde que dejó el cuerpo». «En realidad», se acercó Pearl, «lo vi ayer. Preguntó por ti». «¿Lance está en la ciudad?», se preguntó Audrey. Rara vez salía de su escondite. «Parecía preocupado», continuó Perla. «Me preguntó si estabas bien. Le dije que no me correspondía responder a esa pregunta». Audrey bajó la mirada. Lance siempre había sido perspicaz. Incluso de niño había reconocido fácilmente sus mentiras. «Le llamaré», prometió, sin estar segura de si realmente lo haría. Perla cubrió la mano de su amiga con la suya. «Audrey, no estás sola.
Pase lo que pase, recuérdalo. Cuando Audrey volvió a casa, vio que Quentin aún no había llegado. Preparó rápidamente la cena y subió a cambiarse. Mientras se ponía el vestido casero, se dio cuenta de que tenía un moratón en el antebrazo, una marca de la pelea de la noche anterior, cuando Quentin la había agarrado con demasiada fuerza, descontento porque llegaba tarde a la cena con sus colegas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Un número desconocido. ¿Diga? Audrey contestó insegura. Nena, soy yo. La voz de Lance sonaba ronca, pero reconocible. ¿No reconocías el número? Tuve que cambiarlo. Ahogué mi viejo teléfono en el lago. Lance. Audrey sonrió involuntariamente. Me alegro de tener noticias tuyas. Pearl dijo que te vio en la ciudad. Sí, tuve que salir a por víveres, sonó receloso. ¿Cómo estás, pequeña? Estoy bien, respondió ella automáticamente. Trabajando como siempre. ¿Y en casa? Preguntó Lance sin rodeos. ¿Está bien, Quentin? Audrey dudó. Mentir a su hermano siempre era difícil. Todo va bien, dijo finalmente. Le han ascendido. Va a cenar con su suegra el viernes. Enhorabuena, dijo Lance secamente. Debe de estar muy contento. Sí, claro. Audrey jugueteó con el dobladillo del vestido. Escucha. La voz de Lance se volvió más seria. Llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo. ¿Por qué no vienes a mi casa? ¿Esta noche o mañana? Audrey dudó. Echaba de menos a su hermano, pero Quentin no aprobaba que visitara a Lance. No estoy segura de poder hacerlo. Tengo mucho trabajo y Quentin... Al diablo con Quentin, interrumpió Lance bruscamente. Se trata de ti y de mí. Se trata de la familia. No puede impedirte que veas a tu hermano. Intentaré ir mañana, prometió Audrey. Después de clase. Te estaré esperando. Lance sonó aliviado. Y Audrey, te he echado de menos. Después de hablar con su hermano, Audrey se sintió extrañamente inquieta. Lance siempre había sido su protector, pero desde que había dejado la policía había cambiado, volviéndose retraído y distante. ¿Qué le había llevado a buscar de nuevo el contacto? El día siguiente fue lluvioso. Tras terminar sus clases, Audrey se subió al coche y se dirigió a casa de su hermano. Había enviado un mensaje a Quentin para decirle que llegaría tarde a clase por una reunión de padres y profesores, una mentira a la que recurría cada vez con más frecuencia. La casa de Lance estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de bosques. Era una pequeña casa de madera que su hermano había comprado tras dejar el cuerpo de policía. Al aparcar junto a su vieja camioneta, Audrey dudó un momento. Luego, exhalando con decisión, salió del coche. Lance abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. ¿Estás aquí? Su voz era a la vez de sorpresa y satisfacción. Lo prometí. Audrey abrazó a su hermano. La condujo al salón, una habitación pequeña con pocos muebles. En las paredes había fotos de sus padres y algunas de la época de Lance en el cuerpo. ¿Quieres té? Le ofreció. ¿O algo más fuerte? Tengo whisky. Té, por favor. Audrey se sentó en el sofá. Tengo que conducir. Lance asintió y fue a la cocina. Volvió con 2 tazas de té y se sentó frente a su hermana. Pareces cansada, dijo escrutando su rostro. Fin de trimestre, muchos exámenes, dijo Audrey. No es solo eso, dejó Lance la taza. Algo está pasando, Audrey. Ha cambiado. Te has vuelto tensa, cautelosa. Audrey bajó la mirada. No estaba preparada para una conversación tan directa. No pasa nada, Lance. De verdad que lo está. No, no pasa nada, se adelantó. Mira, sé que nos hemos distanciado. Es culpa mía. Después de lo que pasó, yo necesitaba tiempo. ¿Qué ha pasado, Lance? Preguntó Audrey en voz baja. Nunca me dijiste por qué dejaste la policía. Lance se reclinó en la silla, con el rostro sombrío. Metí la pata, dijo tras una pausa. No ayudé a alguien que necesitaba protección, y alguien murió por ello. Audrey se quedó inmóvil, esperando a que continuara. Era una llamada por violencia doméstica, continuó Lance. Un matrimonio, los vecinos oyeron gritos. Llegamos con nuestra pareja y el marido nos recibió en la puerta. Educado, tranquilo, confiado. Dijo que todo iba bien, que solo estaba viendo la tele a todo volumen. Lance se frotó la cara como si intentara borrar los recuerdos. Vi a su mujer, estaba de pie detrás de mí, y había miedo en sus ojos. Miedo de verdad. Debería haber hecho algo, haberla interrogado por separado de su marido.
Pero no quería problemas. El marido era un hombre poderoso, su hermano un juez. Pensé que si me equivocaba tendría problemas. No podías saberlo, empezó Audrey. Sí que podía, interrumpió Lance con firmeza. Vi los moratones de sus muñecas. Vi cómo se estremecía cada vez que él se movía. Lo vi todo y no hice nada. Se quedó callado, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Una semana después la encontraron muerta. Oficialmente un suicidio, pero yo sabía que había sido él, y sabía que podía haberlo evitado. Audrey sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia de su hermano le sonaba demasiado familiar. ¿Por eso te fuiste?, preguntó. Sí, asintió Lance. Ya no podía llevar la placa, sabiendo que había traicionado todo aquello en lo que creía. De pronto la miró directamente. Y por eso no puedo callarme ahora, Audrey. Veo lo mismo en tus ojos, el mismo miedo, el mismo dolor. Audrey se quedó paralizada, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No sé a qué te refieres, susurró. Lo sabes, dijo Lance en voz baja. ¿Te hace daño, Quentin? La pregunta flotaba en el aire. Audrey quiso mentir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No, soltó por fin. Nunca me ha pegado. La violencia no siempre es física. Lance le señaló el brazo. Aunque este moratón decía lo contrario. Audrey se cubrió instintivamente el antebrazo. Es un accidente. No fue su intención. Solo se enfadó y agarró demasiado fuerte. Se quedó callada, dándose cuenta de cómo sonaban sus palabras. Lance se acercó y se sentó a su lado, cogiéndole las manos. Escúchame, Audrey. No fue un accidente y no fue culpa tuya. La violencia nunca está justificada y nunca se detiene por sí sola. Solo se intensifica. Audrey negó con la cabeza, reacia a admitir la verdad. No lo entiendes. Quentin no es así. Es el trabajo, el estrés, su madre. No, la interrumpió Lance con firmeza. Millones de personas están estresadas y no levantan la mano a sus seres queridos. Es una elección, Audrey, su elección. Permanecieron un rato en silencio. Luego Lance preguntó, ¿cuándo es la cena en casa de Evelyn? El viernes, respondió Audrey. A las 7 de la noche. Iré contigo, dijo Lance con firmeza. ¿Qué? Audrey miró a su hermano sorprendida. ¿Por qué? Quiero asegurarme de que estás bien, dijo él con sencillez. Además, hace tiempo que no veo a tu marido. Ya era hora de que volviéramos a vernos, ¿no? Audrey percibió algo en su tono que la hizo recelar. Lance, por favor, no hagas ninguna tontería. Si montas una escena, solo conseguirás empeorar las cosas. Nada de escenas, le prometió. Solo quiero estar ahí para mi hermana en una noche importante para su familia. Audrey dudó. La idea de tener a Lance en la cena de su suegra le producía sentimientos encontrados. Me lo pensaré, dijo finalmente. Pero primero tengo que hablar con Quentin. Lance asintió, aunque su rostro mostraba que no estaba muy contento con la decisión. Se despidieron en el porche. Antes de que Audrey subiera al coche, Lance le dio un fuerte abrazo. Estoy aquí, cariño, le dijo al oído. Pase lo que pase, recuérdalo. De camino a casa, Audrey no podía dejar de pensar en las palabras de su hermano y en su historia. Los paralelismos entre aquella mujer y su propia situación eran demasiado evidentes para ignorarlos. Pero algo en su interior seguía resistiéndose a admitir la verdad. Sabía que Quentin no estaría contento si se enteraba de su visita a su hermano, y la idea de invitar a Lance a cenar a casa de Evelyn le parecía casi una locura. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Audrey sintió que no estaba sola. Lance había visto lo que tan cuidadosamente había ocultado a todo el mundo, incluida ella misma, y estaba dispuesto a ayudarla. Al llegar a la casa, Audrey vio el coche de Quentin en la entrada. El corazón se le aceleró. Su marido había vuelto antes de lo habitual. Respiró hondo, preparándose para las inevitables preguntas sobre dónde había estado. La mansión de Evelyn Holloway se alzaba por encima de las demás casas de Maple Street, como un recordatorio silencioso del estatus de su propietaria. La fachada victoriana, el jardín inmaculadamente cuidado, los escalones de mármol, todo gritaba riqueza y posición social. Audrey siempre se sentía fuera de lugar aquí, como un trazo desafortunado en un cuadro perfecto. Sonríe, le recordó Quentin, mientras la ayudaba a salir del coche.
Y por el amor de Dios, ten cuidado con lo que dices. Va a haber gente importante aquí esta noche. Audrey asintió, ajustándose el vestido esmeralda que su marido había elegido para ella. Después de dudarlo mucho, decidió no contarle a Quentin lo de la invitación de Lance. Su hermano tendría que aparecer más tarde, a la hora del postre. Parecía la opción menos conflictiva. ¿Me estás escuchando? Quentin le apretó el codo un poco más de lo necesario. Sí, por supuesto, respondió Audrey apresuradamente. Sonrió cuidando sus palabras. Lo comprendo. Quentin la miró detenidamente y luego asintió, satisfecho con su sumisión. En los últimos días, desde su visita a Lance, Audrey había sido especialmente cuidadosa con su marido, tratando de no provocar su irritación. Pero la idea de que su hermano se presentara a cenar esta noche hizo que su corazón latiera más deprisa por la ansiedad y una extraña esperanza. Abrió la puerta a la propia Evelyn, una mujer alta y esbelta, de postura impecable y fríos ojos azules, tan parecidos a los de su hijo. Parecía mucho más joven a sus 62 años, gracias a las visitas regulares a los mejores esteticistas de Portland y a una dieta estricta. Quentin, cariño. Abrazó a su hijo con cariño y luego se volvió hacia Audrey con notable menos entusiasmo. Minus Audrey, me alegro de que hayas venido. El cumplido iba dirigido a los dos, pero Audrey intuyó que su suegra solo se alegraba de ver a su hijo, como siempre. Gracias por invitarme, Evelyn. Audrey entregó a la casera un ramo de lirios. Son para usted. Evelyn cogió las flores con una sonrisa cortés. Es usted muy amable. Pasa al salón, los demás ya están aquí. Unas 10 personas estaban reunidas en el amplio salón de techos altos y muebles antiguos. Audrey reconoció a algunos de los compañeros de Quentin en el bufete. Al matrimonio Baxter, amigos de Evelyn desde hacía mucho tiempo, y a Richard Pratt, el anciano juez del tribunal de circuito que había sido mentor de Quentin al principio de su carrera. «Aquí está nuestro nuevo socio gerente», exclamó Richard levantando la copa. «Enhorabuena, muchacho. Siempre supe que llegarías lejos». Quentin sonrió modestamente, pero Audrey se dio cuenta de que estaba disfrutando de la atención. Aquel era su mejor momento, la confirmación de que había alcanzado el éxito con el que había soñado desde su juventud. «Gracias, Richard. Tu apoyo siempre ha significado mucho para mí». Audrey estaba de pie junto a su marido, sonriendo y asintiendo con la cabeza en todos los lugares adecuados, mientras él aceptaba las felicitaciones. Nadie le prestaba mucha atención, lo cual le parecía bien. Cuanta menos atención, menos posibilidades de decir o hacer algo mal. Evelyn volvió de la cocina, donde había pedido la cena. «Todos a la mesa», anunció. Joan se había superado a sí misma esta noche. Joan era el ama de llaves de Evelyn, que llevaba más de 20 años trabajando en la casa. Mujer tranquila de mediana edad, rara vez mostraba su rostro a los invitados, pero sus dotes culinarias eran bien conocidas. El comedor de Evelyn era como un museo. Una enorme mesa de roble con capacidad para 20 personas, una araña de cristal, candelabros de plata, vajilla de la familia. Audrey siempre se sentía incómoda aquí, temerosa de romper accidentalmente algo valioso. Evelyn sentó a Quentin a su derecha y a Audrey más atrás, entre la poco conocida esposa de uno de los colegas de su marido y Thomas Baxter, un señor mayor y parlanchín que, afortunadamente, estaba demasiado ocupado discutiendo de política con otro invitado como para prestar atención a Audrey. La cena comenzó con una sopa de espárragos acompañada de vino blanco. Audrey apenas tocó la comida, sintiendo un nudo en la garganta. De vez en cuando miraba el reloj, pensando en Lance. Debía estar aquí a las 9, cuando se sirviera el postre. Ahora solo eran las 8. «Audrey, cariño», la voz de Evelyn la devolvió a la realidad. «No estás comiendo nada. ¿No te gusta la sopa?» Todas las miradas se volvieron hacia Audrey y ella sintió que se ruborizaba. «No, está bien», respondió apresuradamente. «Es que no tengo mucha hambre». Evelyn enarcó una ceja. «Espero que no estés a dieta. Aunque», miró la figura de su cuñada, «tal vez no sería descabellado». Quentin lanzó una mirada de advertencia a su mujer, y Audrey guardó silencio, tragándose la ofensa con una cucharada de sopa. El plato principal, pato con salsa de naranja, se sirvió con vino tinto. La conversación en la mesa continuó, centrándose principalmente en la carrera de Quentin, las perspectivas del bufete y los conocidos mutuos.
Audrey comía en silencio, intentando pasar desapercibida. Audrey enseña literatura, ¿verdad? Preguntó de pronto Mary Baxter, dirigiéndose a ella al otro lado de la mesa. Qué interesante. ¿Qué libros estás estudiando ahora con los niños? Audrey agradeció la oportunidad de hablar de algo que conocía y amaba. Ahora mismo estamos repasando la literatura norteamericana del siglo XX. Fitzgerald, Hemingway, Faulkner. Los niños están sorprendentemente interesados. Me encanta Fitzgerald. Mary está emocionada. El Gran Gatsby, una historia tan conmovedora sobre los sueños incumplidos y... Me temo que aburriremos a los demás hablando de libros, la interrumpió Quentin con una sonrisa cortés. Richard, ¿has empezado a hablar de ese negocio inmobiliario en Portland? Mary se quedó callada y Audrey volvió a bajar la mirada hacia su plato. Era típico de Quentin interrumpir cuando la conversación amenazaba con convertirla en el centro de atención. Cuando sirvieron el postre, un exquisito soufflé de chocolate, el reloj marcaba las 9:05. Audrey se puso cada vez más tensa mientras esperaba la llegada de su hermano y la reacción de Quentin. Evelyn sirvió el oporto en pequeñas copas de cristal. Audrey cogió el suyo, pero la mano le tembló y unas gotas del líquido rubí oscuro cayeron sobre el mantel blanco. Dios mío, exhaló secando rápidamente la mancha con una servilleta. Lo siento, Evelyn. Soy tan torpe. No te preocupes, respondió fríamente su suegra. Es solo un antiguo mantel irlandés que ha pertenecido a la familia Holloway durante 3 generaciones. Quentin lanzó una mirada irritada a su mujer y Audrey se encogió bajo su peso. En ese momento sonó el timbre de la puerta. ¿Quién será?, se preguntó Evelyn. No esperaba a nadie más. Ya, empezó a decir Audrey, pero fue interrumpida por la voz del ama de llaves que anunciaba la llegada de Lance Travers. Lance entró en el comedor, desentonando con su sencilla vestimenta entre los elegantes invitados. Llevaba el pelo oscuro bien peinado y una sonrisa cortés se dibujaba en su rostro, pero sus ojos permanecían cautelosos. Buenas noches, saludó a los presentes. Pido disculpas por la intrusión. Lance. Quentin se levantó con cara de irritación mal disimulada. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí? Audrey me ha invitado, respondió Lance con sencillez, mirando a su hermana. Dijo que ibais a celebrar una fiesta de promoción. Pensé en unirme y felicitar a mi cuñado. Todas las miradas se volvieron hacia Audrey. Ella sintió que la sangre se le escurría de la cara bajo la gélida mirada de Quentin. Pensé que estaría bien que la familia se reuniera, murmuró. No nos vemos tan a menudo. Qué inesperado, dijo Evelyn con una sonrisa tensa. Bueno, únase a nosotros, señor Travers. Joan, trae otro aparato. Lance se sentó junto a Audrey y la cena continuó en un ambiente de creciente tensión. Quentin apenas disimulaba su disgusto y Evelyn se volvió aún más fría, si es que eso era posible. A ver, señor Travers, dijo Mary Baxter, tratando de aligerar el ambiente. ¿A qué se dedica? Soy ex policía, contestó Lance. Ahora me dedico sobre todo a pescar y a leer libros. Oh, qué interesante. Mary estaba realmente interesada. ¿Por qué dejaste la policía? Decepcionado con el sistema, Lance bebió un sorbo de vino. Demasiadas injusticias que no se arreglan siguiendo las normas. Típica actitud idealista, intervino Quentin. El mundo real funciona con principios distintos. A veces hay que transigir. En algunas cosas no se puede transigir, objetó Lance mirando directamente a Quentin. ¿Cómo defender a los que no pueden defenderse solos? El ambiente en la mesa se volvió aún más tenso. Audrey se revolvió nerviosa con la servilleta, percibiendo el creciente conflicto entre su marido y su hermano. Supongo que todos tenemos nuestras propias opiniones, dijo diplomáticamente el juez Pratt. El juez Pratt dijo con diplomacia, pero debo decir que nuestro sistema jurídico, con todos sus defectos, es el mejor que tenemos. El sistema es tan bueno como las personas que lo representan, replicó Lance. Por desgracia, a menudo no es así. Bueno, basta de hablar de política y del sistema, intervino Evelyn. Hoy estamos reunidos para celebrar el éxito de Quentin. Propongo un brindis por mi hijo. Todos levantaron sus copas. Audrey se dio cuenta de que la mano de Quentin, que sujetaba la copa, temblaba ligeramente, con rabia contenida. Conocía esta señal y temía lo que podría ocurrir en casa cuando estuvieran solos. Después del postre, la compañía volvió al salón para tomar café y licores. Audrey permaneció deliberadamente cerca de Lance, sintiéndose más segura en su presencia. ¿Va todo bien?,
Le preguntó en voz baja cuando se quedaron solos un momento. Sí, mintió Audrey. Es que Quentin no sabía que venías. No le gustan las sorpresas. Ya me he dado cuenta, replicó Lance secamente. Pero no estoy aquí por él, sino por ti. En ese momento Quentin se acercó a ellos. Su rostro se estiró en una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. Lance, me alegro de que hayas podido unirte a nosotros, dijo lo bastante alto como para que lo oyeran los demás invitados. Aunque habría estado bien una advertencia. Ya te he dicho que he invitado a mi hermano, objetó Audrey antes de poder pensar. Quentin se paralizó y su sonrisa se volvió aún más tensa. No, cariño, no lo has hecho. Su voz era tranquila, pero contenía una clara amenaza. Me habría acordado. Desde luego que sí, insistió Audrey, sintiéndose extrañamente valiente en presencia de su hermano. Ayer en la cena, lo habrás olvidado. Quentin apretó la mandíbula y sus ojos se ensombrecieron de ira. Audrey sabía que se había pasado de la raya, pero no podía detenerse. Además, Lance es mi familia. Tengo derecho a invitarle a una reunión familiar. No lo hagamos, intervino Lance, notando que la tensión iba en aumento. Puede que haya malinterpretado a Audrey. Ha sido culpa mía. No, tuya no. Audrey se volvió hacia su hermano. No es culpa tuya. Es Quentin quien siempre intenta controlar con quién me relaciono y lo que hago. Hasta mi propia familia está prohibida. La sala se quedó en silencio. Los invitados observaron incómodos el desarrollo de la escena familiar. Evelyn se apresuró a acercarse a ellos, con cara de irritación mal disimulada. Audrey, querida, quizá deberías ayudar a Joan en la cocina, sugirió con fingida preocupación. No. Audrey sintió de pronto cómo estallaban años de ira reprimida. No voy a meterme en la cocina como una niña traviesa. Tengo voz y voto en esta familia. Audrey, dijo Quentin en tono de advertencia. Aquí no. ¿Dónde? Se volvió ella hacia él. ¿En casa? ¿Donde nadie puede verte perder los nervios? ¿Donde puedas gritarme, humillarme, controlar todos mis movimientos sin testigos? El rostro de Quentin se contorsionó de rabia. En un instante estaba al lado de Audrey. La agarró del brazo y tiró de ella con fuerza. ¡Cállate, tonta!, gritó, y su mano voló por los aires. El golpe le llegó en la mejilla, seco e inesperado. Audrey se tambaleó y cayó, golpeándose contra una mesa de tazas de café. El tintineo de la vajilla rota sonó como un disparo en el silencio que siguió. Siempre has dado problemas, añadió Evelyn, mirando a su cuñada. Siempre causando problemas donde no debería haberlos. Audrey se sentó en el suelo y se llevó la mano a la mejilla ardiente. Podía sentir las lágrimas calientes cayendo por su cara, pero se sentía extrañamente aliviada. Por fin se cayó la máscara y todos vieron el verdadero rostro de Quentin. En ese momento, Lance, que se había quedado paralizado por el shock durante un segundo, dio un paso al frente. Su rostro estaba blanco de rabia, pero su voz sonaba tranquila y fría. Acabas de cometer un delito, Quentin, dijo, mirando a su yerno a los ojos. Una agresión, violencia doméstica. Artículo 218 del Código Penal del Estado. Sacó un teléfono del bolsillo y le mostró la pantalla a Quentin. Y he grabado tu confesión. Cállate, estúpido. Suena bastante inconfundible, ¿verdad? Sobre todo cuando se combina con el vídeo de tu puñetazo. Quentin palideció. Sus ojos se desviaron hacia el teléfono y luego hacia los invitados, muchos de los cuales apartaban ahora la mirada, no queriendo versos envueltos en el escándalo. Vas de farol, dijo. No podías saber que esto pasaría. Fui policía durante 10 años, replicó Lance. Sé cómo es un tirano doméstico cuando se ve acorralado, y sabía que tarde o temprano mostrarías tu verdadera cara. Dejó el teléfono a un lado y tendió la mano a su hermana para ayudarla a levantarse. Vamos, Audrey, nos vamos. Quentin dio un paso adelante, pero se quedó inmóvil cuando Lance extendió la mano y lo detuvo. Ah, un paso más y te acusarán de resistencia a la autoridad, además de agresión. Lance sacó una placa de policía del bolsillo. Puede que me haya retirado del cuerpo de policía, pero mis poderes a la hora de detener a un delincuente que comete un delito en mi presencia siguen vigentes. El juez Pratt tosió. En realidad tiene razón, Quentin, admitió a regañadientes. Si el señor Travers realmente grabó el incidente, está mintiendo, exclamó Quentin. No hay ninguna grabación. ¿Quieres comprobarlo?, preguntó Lance con calma.
Puedo enviar el vídeo a la comisaría ahora mismo, o podemos solucionarlo de otra manera. Se volvió hacia su hermana. Audrey, ¿quieres presentar cargos contra tu marido? Todos los ojos se volvieron hacia Audrey. Estaba de pie, aún temblando por el shock y la adrenalina, pero tenía los ojos claros. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de la situación. Ya miró a Quentin, a su rostro contorsionado por la ira y el miedo, y luego a Evelyn, que parecía dispuesta a intervenir en cualquier momento. «Quiero salir de aquí», dijo finalmente Audrey. «Contigo, Lance. Ahora mismo». Lance asintió y pasó el brazo por los hombros de su hermana, dirigiéndose hacia la salida. Quentin hizo un movimiento como si quisiera seguirlos, pero Richard Pratt le puso una mano en el hombro, reteniéndolo. «No empeores las cosas, hijo», le aconsejó el juez en voz baja. «Deja que se vaya». Lance se dio la vuelta en la puerta, mirando a los sorprendidos invitados. «¿Sabéis qué es lo peor de la violencia doméstica?», dijo en medio del silencio. «No son los golpes en sí, es que la gente de alrededor prefiere no darse cuenta de lo evidente. Fingen que todo va bien, incluso cuando ven los moratones y el miedo en sus ojos. Sé que muchos de ustedes han notado cómo ha cambiado Audrey con los años, pero era más fácil callarse, ¿verdad?». Nadie contestó. Lance sacudió la cabeza y condujo a su hermana al aire fresco del atardecer. Hasta que no estuvo en su coche, Audrey no se permitió romper a llorar de alivio, miedo e incertidumbre por el futuro. «Todo va a salir bien, cariño», dijo Lance en voz baja, arrancando el motor. «Te lo prometo, ahora todo va a ser diferente». La casa de Lance los recibió con silencio y oscuridad. Su hermano pulsó el interruptor de la luz y condujo a Audrey al salón. La sentó en el sofá y luego fue en silencio a la cocina. Regresó con 2 tazas de té caliente y se sentó junto a ella. «Bébetelo», dijo en voz baja. «Te ayudará a calmarte». Audrey apretó la taza entre sus manos temblorosas. Aún le ardía la mejilla por el golpe, pero el dolor físico no era nada comparado con la confusión emocional. Los acontecimientos de la noche pasaban por su mente una y otra vez, como imágenes de una película que estaba viendo desde la barrera. «No puedo creer lo que ha pasado», susurró. «No puedo creer que haya llegado tan lejos». Lance negó con la cabeza. «No es culpa tuya, Audrey. Nunca pienses así. Pero debería haberme ido antes. Debería haber visto las señales, haberme dado cuenta de a dónde iba esto». «La violencia nunca empieza con un puñetazo», dijo Lance en voz baja. «Empieza con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Control disfrazado de cariño. Críticas supuestamente por tu propio bien. Cuando se llega al maltrato físico, la víctima está tan destrozada psicológicamente que cree que es normal, o que se lo merece». Audrey permaneció en silencio, mirando fijamente su taza. Las palabras de su hermano resonaban en lo más profundo de su ser, pero una parte de ella seguía resistiéndose, reacia a aceptar la verdad. «¿Y ahora qué?», se preguntó al fin. «¿A dónde voy? ¿A hacer qué?». «Primero descansa». Lance le puso la mano en el hombro. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Mañana iremos a tu casa cuando Quentin esté en el trabajo y recogeremos tus cosas. ¿Y la escuela? ¿Mis alumnos? Tómate unos días libres. Di que estás enfermo. Luego decidiremos cómo proceder». Audrey asintió. La idea de volver al colegio, de tener que explicar su ausencia, de pronto le pareció aterradora. ¿Y si Quentin llegaba allí? ¿Y si todo el mundo sabía ya lo que había pasado? Como si leyera sus pensamientos, Lance añadió: «No te preocupes por lo que piensen los demás. Lo único que importa ahora es tu bienestar». Aquella noche Audrey durmió en la habitación de invitados de Lance, pero el sueño no trajo descanso. Tuvo pesadillas en las que Quentin la perseguía por pasillos interminables, con Evelyn de pie a un lado, observándola fríamente. Se despertó al amanecer, destrozada. Lance ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. Sonrió al ver a su hermana, pero sus ojos delataban preocupación. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó sirviéndole el café. «No lo sé», respondió Audrey con sinceridad. «Todo me parece irreal. Es como si estuviera viendo mi vida desde fuera». Lance asintió. «Es un shock. Con el tiempo será más fácil». Desayunaron en silencio. Audrey apenas tocó su comida, pero bebió 2 tazas de café, intentando aclarar sus pensamientos. De repente sonó su teléfono, el número de Quentin.
No contestes, dijo Lance inmediatamente. No iba a decir nada bueno ahora. Audrey dudó, mirando la pantalla parpadeante. Una parte de ella quería oír la voz de su marido, saber qué pensaba, si sentía remordimientos. Pero la otra parte, la que empezaba a despertar tras años de represión, sabía que Lance tenía razón. El teléfono dejó de sonar, pero un minuto después llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Me equivoqué. Llámame. Se está disculpando, dijo Audrey, mostrándole la pantalla a su hermano. Por supuesto, sonrió Lance con amargura. Forma parte del ciclo de la violencia. Primero crece la tensión, luego la explosión, después el remordimiento y las promesas de que no volverá a ocurrir. Hasta la próxima vez. Audrey sabía que tenía razón. Este tipo de cosas, aunque a menor escala, habían ocurrido más de una vez. Quentin había perdido los nervios, gritado, amenazado, luego se había disculpado, le había hecho regalos, le había jurado que la quería. Y ella perdonó, creyó, esperó. No contestaré, decidió, guardando el teléfono. Después de desayunar, se dirigieron a casa de Audrey y Quentin. El coche de su marido no estaba en la entrada, lo que significaba que había ido a trabajar como de costumbre, a pesar de lo ocurrido. Espera en el coche, dijo Lance. Voy a ver si está dentro. Volvió en un minuto. Todo despejado. Recojamos rápidamente sus cosas y marchémonos. En la casa que había sido su hogar durante los últimos 7 años, Audrey se sentía como una extraña. Recogió rápidamente ropa, papeles, algunos libros y fotos de sus padres. En el dormitorio, su mirada se posó en una foto de boda con marco plateado. Rostros jóvenes y felices. ¿Había sido Quentin sincero entonces? ¿O siempre fue una máscara? Dejó la foto donde estaba. Esa parte de su vida pertenecía al pasado. Cuando iban a salir, la puerta principal se abrió y Quentin apareció en el umbral. Su aspecto, habitualmente impecable, estaba desmejorado. Traje desaliñado, barba incipiente en la barbilla y ojeras. Audrey, exhaló al ver a su mujer. Entonces vio a Lance y su rostro se contorsionó de ira. ¡Vosotros! ¡Fuera de mi casa! Lance se interpuso entre su hermana y su marido. Ya nos íbamos. Audrey estaba recogiendo sus cosas. Audrey no va a ir a ninguna parte, se adelantó Quentin. Esto es todo culpa tuya. La has puesto en mi contra. Audrey salió de detrás de su hermano. Me voy, Quentin. Y esa es mi decisión. Quentin se quedó inmóvil y su rostro pasó de la ira a la súplica. Audrey, por favor, lo que pasó ayer, no era yo mismo. El estrés del trabajo, mi madre y sus expectativas, y tú invitando de repente a tu hermano a casa sin avisar. Me enfadé. Pero no volverá a ocurrir, te lo juro. Audrey miró a su marido y lo vio como un extraño. Un hombre al que nunca había conocido. No voy a volver, Quentin, dijo con firmeza. Nuestro matrimonio se ha acabado. El rostro de Quentin volvió a cambiar, volviéndose duro y frío. Te vas a arrepentir, Audrey. ¿Crees que el colegio te abandonará cuando descubran que dejaste a tu marido por tus rencores imaginarios? ¿Crees que alguien te va a creer a ti antes que a mí? Soy un hombre respetado en este pueblo, y tú no eres nada sin mí. Tengo la cinta, Lance me lo recordó. Y testigos. No la amenaces, Quentin. Solo empeorarás las cosas. Salieron de la casa, dejando a Quentin de pie en la puerta. Al entrar en el coche, Audrey miró hacia atrás. Su marido la miraba con una expresión que ella no podía leer. Una mezcla de rabia, dolor y algo casi parecido al arrepentimiento. No se echará atrás tan fácilmente, dijo mientras se alejaban. Quentin nunca admitiría la derrota. Que intente hacer algo, replicó Lance sombríamente. Esta vez no me quedaré de brazos cruzados. De vuelta en casa de su hermano, Audrey llamó al instituto y se tomó una semana libre por motivos familiares. El director, el señor Welch, no hizo preguntas innecesarias, cosa que ella agradeció. Luego marcó el número de Pearl. «Dios mío, Audrey», exclamó su amiga al oír su voz. «Llevo toda la mañana intentando localizarte. En la ciudad no se habla de otra cosa que de lo ocurrido en casa de Evelyn. Las noticias vuelan», dijo Audrey con amargura. «¿Te encuentras bien? ¿Dónde estás?» «En casa de Lance. Dejé a Quentin, Pearl, para siempre». «Gracias a Dios», exhaló mi amiga. «He estado tan preocupada por ti todos estos años. ¿Puedo ayudarte en algo?» «Solo estate ahí para mí», pidió Audrey. «Y, si escuchas algo sobre mí, no lo creas.
¿Qué quieres decir? Quentin y Evelyn no la dejarán en paz. Tratarán de desprestigiarme, lo sé. Y en efecto, a última hora de la tarde, les habían llegado los primeros rumores. El vecino de Lance, que había pasado por allí para pedir sal, miró a Audrey con simpatía. Pobrecita. ¿Dicen que tienes un ataque de nervios? ¿Que atacaste a tu marido en una cena? Audrey se sorprendió. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Su vecina le dio una palmada en el brazo. Nunca me creo los cotilleos. Descansa, querida. El estrés es algo terrible. Cuando se marchó, Audrey miró a su hermano desesperada. ¿Ves? Ya ha empezado. Lance era nefasto. Evelyn intenta controlar la historia, dándole la vuelta para proteger la reputación de su hijo. ¿Qué se supone que debo hacer? Audrey preguntó. ¿Cómo puedo luchar contra esto? Con la verdad, respondió Lance con sencillez. Tenemos una grabación de lo que ocurrió y testigos. Pero, ¿querrán hablar? Todas estas personas son amigos de Evelyn y colegas de Quentin. No todos, pensó Lance un momento. Mary Baxter, por ejemplo. Parecía muy preocupada cuando nos fuimos. En ese momento sonó el teléfono de Audrey. Era un número desconocido. ¿Diga? Contestó con cautela. Señora Holloway, soy Thomas Baxter, dijo una voz masculina de edad avanzada. El marido de Mary. Estuvimos ayer en casa de Evelyn. Sí, señor Baxter, lo recuerdo. Audrey miró a su hermano. Le llamo para decírselo. Mary y yo queremos que sepas que estamos de tu lado. Lo que hizo Quentin es imperdonable. Y lo que su madre está haciendo ahora, difundiendo mentiras sobre ti, está mal. Audrey sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Gracias, señor Baxter. Eso significa mucho para mí. Si necesita un testigo de lo ocurrido, puede contar con Mary y conmigo. Somos viejas amigas de Evelyn, por supuesto, pero hay cosas que no se pueden justificar como amigas. Tras la llamada, Audrey sintió un atisbo de esperanza. Quizá no todo el mundo creería las mentiras de Evelyn. Tal vez, después de todo, la verdad cambiaría las cosas. Los días siguientes pasaron como un borrón. Audrey se quedó en casa de Lance, temerosa de salir a la ciudad. Quentin seguía llamando y escribiendo, primero disculpándose y rogándole que volviera, luego amenazando y acusando. Ella no respondía. Se enteraron por Pearl de que Evelyn estaba difundiendo activamente la versión de que Audrey padecía un trastorno mental, que era inadecuada y peligrosa para los alumnos. Estos rumores llegaron al colegio, y el director Welch llamó a Audrey para conocer su versión de los hechos. No me creo esas habladurías, Audrey, dijo. Sé que eres una profesora excelente y una persona equilibrada, pero los padres están preocupados y el consejo escolar quiere una explicación. Lo comprendo, respondió Audrey en voz baja. ¿Qué tengo que hacer? De momento nada, solo descansar. Controlaré la situación lo mejor que pueda. Después de esta conversación, Audrey se quedó mirando al vacío durante un buen rato. La escuela era su refugio, un lugar donde se sentía competente y necesaria. Pensar que podía perderlo por culpa de las mentiras de Evelyn era insoportable. Tengo que hacer algo, le dijo a Lance. No puedo quedarme aquí sentada esperando a que me arruinen la vida. ¿Qué sugieres? Le preguntó su hermano. No sé, quizá deberíamos hablar con un abogado, averiguar si puedo divorciarme y cómo proteger mi reputación. Lance asintió. Buena idea. Conozco a un abogado en Portland especializado en derecho de familia. Le llamaré. El quinto día después del incidente, Audrey salió por primera vez a la ciudad. Necesitaba recoger el correo y comprar algunas cosas que no se había llevado de casa. Lance se ofreció a acompañarla, pero ella se negó. Tengo que aprender a arreglármela sola. No puedo esconderme siempre a tus espaldas. En el supermercado sintió las miradas. La gente cuchicheaba, la señalaba. Algunos apartaban la mirada cuando ella miraba en su dirección. Audrey apretó los dientes y siguió comprando, fingiendo no darse cuenta. En la caja se cruzó con Janet Prescott, la madre de uno de sus alumnos. La mujer parecía avergonzada, pero aún así se detuvo a hablar. Señora Holloway, señorita Travers, supongo. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, gracias. Audrey forzó una sonrisa. Y puede llamarme Audrey sin más. Janet vaciló y luego decidió. Mire, sé que hay rumores por toda la ciudad, pero Tim, mi hijo, te tiene en muy alta estima. Dice que eres la mejor profesora que ha tenido. Y solo quiero que sepas que no todos creen lo que dice la señora.
Holloway. Las palabras de la mujer calentaron el alma de Audrey. Al salir de la tienda, se sintió un poco más fuerte. Caminó por la calle principal hasta la oficina de correos, intentando mantener la cabeza alta a pesar de las miradas curiosas. Después de recoger el correo, Audrey se dirigía a su coche cuando vio una figura familiar al otro lado de la calle, Evelyn Holloway, acompañada por una de sus amigas. Su suegra la vio en el mismo instante. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle y una expresión de frío desprecio apareció en el rostro de Evelyn. Le dijo algo a su compañera, y ambas mujeres cruzaron desafiantes al otro lado para no encontrarse con Audrey. Esta pequeña humillación hizo que Audrey se diera cuenta de repente de lo absurdo de la situación. Ella, una víctima de malos tratos, una mujer que encontró la fuerza para huir de un marido maltratador, debía sentir vergüenza y esconderse mientras los verdaderos autores se paseaban con la cabeza bien alta, difundiendo mentiras. En lugar de apartar la mirada, Audrey cuadró los hombros y caminó hacia Evelyn y su amiga. Cuando se acercó a ellas, saludó cortésmente con la cabeza. «Buenas tardes, Evelyn, señora Clark». Las mujeres se quedaron paralizadas, sin esperarse semejante franqueza. «¿Cómo te atreves a presentarte en sociedad después de lo que has hecho?», soltó Evelyn, recuperando rápidamente la compostura. «Has arruinado a la familia de mi hijo con tus rabietas y falsas acusaciones». Audrey sintió que su ira aumentaba en su interior, pero mantuvo la calma. «Los dos sabemos lo que ocurrió realmente, Evelyn. Y una docena de testigos más lo saben. Ningún rumor cambiará la verdad». «¿La verdad?», Evelyn resopló despectivamente. «La verdad es que nunca fuiste lo bastante buena para mi hijo. Siempre estuvo claro que este matrimonio era un error». «En eso estamos de acuerdo», replicó Audrey con calma. «Ojalá me hubiera dado cuenta antes». Rodeó a la sorprendida Evelyn y siguió su camino. El corazón le latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo Audrey se sintió fuerte. Ya no tenía miedo de aquella mujer ni de su juicio. De vuelta en casa de Lance, le contó a su hermano lo sucedido. «Ha sido extraño. Siempre he tenido tanto miedo de Evelyn, de su desaprobación, de su frialdad. Y hoy la he mirado a los ojos y me he dado cuenta de que ya no tenía poder sobre mí». Lance sonrió. «Siempre has sido más fuerte de lo que creías, cariño. Solo lo has olvidado durante un tiempo». Por la noche, Audrey se sentó a escribir una carta al director. Decidió hablar con franqueza de lo que estaba ocurriendo en su matrimonio, de los sucesos de la noche en casa de Evelyn y de la campaña de descrédito que habían lanzado los Holloway. Era difícil sacar a la luz su vida privada, admitir que había soportado años de humillación y control. Pero era un paso necesario. «Entiendo que estas circunstancias pueden crear un inconveniente para la escuela», escribió como conclusión. «Y estoy dispuesta a tomar cualquier decisión que consideren correcta. Pero también quiero que sepan que amo mi trabajo y a mis alumnos. Y creo que puedo ser un ejemplo para ellos. No solo como profesora de literatura, sino también como persona que encontró la fuerza para cambiar la situación cuando se hizo insoportable». Cuando Audrey terminó la carta, se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez admitía abiertamente lo que había negado durante tanto tiempo, incluso a sí misma. Su matrimonio era tóxico, destructivo, peligroso para su salud física y mental, y se merecía algo mejor. Por la noche, tumbada en la cama, Audrey reflexionaba sobre cómo había acabado aquí. Cómo una mujer inteligente e independiente había podido caer en la trampa de una relación abusiva. Ahora, mirando hacia atrás, veía todas las señales de alarma. El control cada vez mayor, el aislamiento de amigos y familiares, la devaluación de sus sentimientos y opiniones, las restricciones económicas. Pero entonces, al estar dentro de la situación, no se dio cuenta de cómo poco a poco, paso a paso, su autoestima y su autonomía se iban erosionando hasta que casi no quedó nada de la antigua Audrey. «Nunca más», se prometió a sí misma, mirando fijamente a la oscuridad. El camino hacia la recuperación sería largo y arduo, pero estaba preparada para empezar. Había pasado una semana desde aquella nefasta cena en casa de Evelyn. Audrey empezaba a acostumbrarse a la vida en casa de su hermano. Tranquila, comedida, sin la tensión constante ni el miedo a hacer algo mal. Ayudaba a Lance con las tareas domésticas, cocinaba y a veces iba a pescar con él. El espacio físico entre ella y Quentin la había ayudado a encontrar algo parecido al equilibrio mental.
Pero la tranquilidad se acabó el lunes por la mañana, cuando la llamó el director del colegio. Audrey, tengo que hablar contigo. La voz del señor Welch sonaba tensa. Preferiblemente hoy. ¿Ocurre algo? A Audrey se le apretó el corazón de presentimiento. Recibí una carta del abogado del señor Holloway. Amenazan al colegio con una demanda si te dejamos volver al trabajo. ¿Una demanda? ¿En qué se basan? Alegan que eres inestable emocionalmente y un peligro para los alumnos, suspiró el director. Es absurdo, por supuesto, pero el consejo escolar está preocupado. Algunos padres también han expresado su preocupación. Audrey sintió que se le caía el suelo bajo los pies. La escuela era su tabla de salvación, el único lugar donde se sentía competente y necesaria. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. Ven esta tarde a la 1. Hablaremos y decidiremos cómo proceder. Estoy de tu parte, Audrey, pero tengo que proteger los intereses de la escuela. Después de colgar el teléfono, Audrey se quedó un rato mirando al vacío. Luego sacó el teléfono y llamó a Pearl. Quentin quiere quitarme el trabajo, dijo cuando contestó su amiga. Está amenazando a la escuela con una demanda. Era de esperar, respondió Pearl con tristeza. Sabe lo mucho que la enseñanza significa para ti. Quiere hacerte dependiente, privarte de tu medio de vida. ¿Qué voy a hacer? Audrey repitió la pregunta que parecía ser el estribillo de su nueva vida. Lucha, dijo Pearl con firmeza. Tenés pruebas de lo que pasó en casa de Evelyn. Tienes testigos. Y tienes amigos, Audrey. No lo olvides. Lance volvió de pescar y encontró a su hermana en la mesa de la cocina, sumida en sombríos pensamientos. ¿Qué te ocurre?, le preguntó mirándola atentamente a la cara. Audrey le contó lo de la llamada del director. Lance escuchó sin interrumpir y luego asintió con decisión. Voy contigo. No puedo dejarte sola en una situación así. Pero es mi problema. No, la interrumpió Lance con firmeza. Es nuestro problema. Somos una familia, ¿recuerdas? A la 1 de la tarde estaban en el despacho del director. El señor Welch, un hombre mayor de ojos amables y barba gris, parecía cansado y preocupado. Saludó a Audrey cordialmente, pero con una nota de preocupación. Me alegro de que haya venido, dijo estrechándole la mano. ¿Y tú debes de ser el hermano de Audrey, Lance Travers? Sí, asintió Lance. Vengo en busca de apoyo moral y como testigo de lo ocurrido en casa de Evelyn Holloway. El director les indicó con un gesto que se sentaran y le tendió un sobre a Audrey. Esta es la carta que he recibido. Léela, por favor. Audrey abrió el sobre y recorrió con la mirada la carta oficial con el membrete del bufete de abogados donde trabajaba Quentin. En un lenguaje jurídico seco, decía que Audrey Holloway padecía un trastorno mental, mostraba un comportamiento agresivo y era un peligro potencial para los alumnos. El bufete instaba a la escuela a suspenderla a la espera de una evaluación psiquiátrica y amenazaba con emprender acciones legales. «Eso es mentira», dijo Audrey en voz baja, devolviéndole la carta. «Todo, desde la primera palabra hasta la última». «Lo sé», asintió el director. «Lleva 7 años siendo una profesora ejemplar. Ni una sola queja, solo elogios de alumnos y padres. Pero el consejo escolar está preocupado por un posible escándalo. Algunos de los miembros del consejo son cercanos a la familia Holloway». «¿Así que me está despidiendo?», preguntó Audrey sin rodeos. «No», se apresuró a objetar el señor Welch, «pero el consejo te ofrece una excedencia para el resto del curso. Con sueldo, por supuesto, para que las cosas se calmen». Audrey negó con la cabeza. «Si me voy ahora, parecerá que me confieso culpable. Como si realmente hubiera hecho algo malo». «Comprendo tus sentimientos», el director se frotó el puente de la nariz. «Pero compréndame también a mí. La escuela está entre dos fuegos. El señor Holloway es un hombre poderoso en la ciudad, con conexiones serias. ¿Y la verdad?», Lance intervino. «¿Acaso no importa?». El director suspiró. «En un mundo ideal, sí. Pero vivimos en una realidad en la que el poder y la influencia a menudo pesan más que la justicia. Tenemos pruebas». Lance sacó su teléfono. «Un vídeo de lo que pasó en casa de Evelyn. El señor Holloway golpeó a Audrey delante de una docena de testigos. Yo lo grabé». El señor Welch parecía sorprendido. «No lo habías mencionado, Audrey». «No quería meter a la escuela en mis problemas personales», respondió ella en voz baja. «Pero ahora que el propio Quentin ha traído aquí esos problemas». El director miró el vídeo que Lance le había enseñado. En la grabación se veía claramente cómo Quentin perdía los nervios.
Le gritaba a Audrey y la golpeaba. Y entonces se oía la voz de Evelyn diciendo, «Tú siempre has sido el problema». «Dios mío», se sorprendió el señor Welch. Esto, esto es un cambio de juego. Con esta prueba podemos contrarrestar las amenazas del señor Holloway». «¿Entonces puedo volver a trabajar?», preguntó Audrey, esperanzada. «Sí, por supuesto», asintió el director con decisión. «Y te defenderé personalmente ante el consejo escolar. Nadie debería perder su trabajo por haber sido víctima de la violencia». Cuando Audrey salió del colegio, sintió que se quitaba un gran peso de encima. Se volvió hacia su hermano. «Gracias, Lance. No podría haberlo hecho sin ti». «Lo habrías hecho», dijo con confianza. «Eres más fuerte de lo que crees». Cuando llegaron a casa, encontraron un sobre junto a la puerta. Dentro había una carta de Quentin, no una carta oficial con membrete de la empresa, sino escrita a mano, personal. «Audrey», escribió, «me doy cuenta de que te he hecho daño y estoy profundamente arrepentido. Lo que pasó en casa de mamá fue un momento de debilidad que no volverá a repetirse. Me apunté a terapia para lidiar con mi ira. Por favor, danos otra oportunidad. 7 años no pueden tirarse por la borda por un error. Te quiero y siempre te he querido. Ven a casa y empezaremos de nuevo». Quentin Audrey releyó la carta varias veces, sintiendo emociones contradictorias que luchaban en su interior. Una parte de ella, la que aún amaba al Quentin que había conocido 8 años atrás, quería creerle. Pero la otra parte, la que estaba despertando lentamente de su largo sueño, recordaba todas las ocasiones anteriores en las que él había prometido cambiar y nada había cambiado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lance, dándose cuenta de su confusión. «Nada». Audrey dejó la carta sobre la mesa. «No son más que palabras. Ya había demostrado que no eran de fiar». Lance asintió, pero había una mirada de duda en sus ojos. «¿Qué?», preguntó Audrey. «¿Crees que debería darle otra oportunidad?» «No», dijo Lance con firmeza. «Creo que estás tomando la decisión correcta. Es que he visto a demasiadas mujeres volver con sus maltratadores. Demasiadas historias que acaban en tragedia». Se quedó en silencio, mirando por la ventana el bosque que se oscurecía. «¿Recuerdas que te hablé de la mujer a la que no pude ayudar? ¿De la llamada tras la cual dejé la policía?» «Sí», asintió Audrey. «Pero no diste ningún detalle». Lance suspiró pesadamente. Se llamaba Allison Moore. 32 años, 2 hijos. El marido era James Moore, conocido hombre de negocios de la ciudad, hermano del juez del condado. Una familia perfecta a primera vista. Se sentó frente a su hermana, juntando las manos sobre la mesa. Recibimos una llamada de los vecinos. Gritos, sonidos de lucha. Llegó un compañero y James nos recibió en la puerta. Educado, tranquilo, dijo que todo iba bien, que solo estaba viendo una película a todo volumen. Excusa estándar. Pude ver a Allison detrás de él, asustada, con moratones en las muñecas que intentaba ocultar. Lance se quedó en silencio, reuniendo sus pensamientos. Debería haber insistido en hablar con ella por separado. Debería haber visto a los niños. Debería haber visto los signos evidentes de maltrato. Pero James era un hombre poderoso, su hermano un juez. Temía los problemas si me equivocaba. Así que nos fuimos. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Audrey en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Una semana después encontraron muerta a Allison. Oficialmente fue un suicidio. Supuestamente había tomado somníferos con alcohol, pero sentía que no era verdad. Demasiadas inconsistencias. Demasiado rápido para cerrar el caso. Pero no podía probar nada. El hermano juez se encargó de eso. Lance se levantó, se paseó por la cocina y se volvió hacia su hermana. «Dejé la policía después de aquello. Ya no podía mirar a la gente a los ojos, sabiendo que había traicionado todo aquello en lo que creía, que un hombre había muerto por mi cobardía. No fue culpa tuya». Audrey se acercó a su hermano y lo abrazó. «No podías saber cómo acabaría». «Sí», dijo Lance con obstinación. «Todas las señales estaban ahí. Solo tomé el camino más fácil». Se echó hacia atrás y la miró a los ojos. «Así que cuando vi las mismas señales en ti, el miedo, la tensión, los moratones que intentabas ocultar, no pude quedarme callado. No podía quedarme sin hacer nada otra vez». Audrey asintió, comprendiendo por fin por qué su hermano había interferido con tanta insistencia en su vida. «Gracias», dijo en voz baja.
por estar a mi lado cuando te he necesitado. Cenaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Después de cenar, Audrey ayudó a su hermano a fregar los platos y se fue a su habitación a prepararse para volver al colegio. Mañana tenía que reunirse con sus alumnos y compañeros por primera vez desde el incidente. Por la mañana Lance la llevó al colegio. En la sala de profesores la recibieron con miradas cautelosas, pero, en general, amistosas. Algunos colegas se acercaron para expresarle su apoyo, mientras que otros se mantuvieron alejados, obviamente sin querer verse envueltos en un conflicto con la poderosa familia Holloway. Pearl la esperaba fuera de la sala de literatura. «Tienes mejor aspecto», comentó abrazando a su amiga. «Más viva». «Así es como me siento», admitió Audrey, «como si me despertara después de un largo sueño». Las clases fueron mejor de lo que esperaba. Los alumnos estaban contentos de tenerla de vuelta, y nadie mencionó los rumores que circulaban por el pueblo. Al parecer, el director había hablado con ellos antes de que ella llegara. Después de clase, Audrey entró en el despacho del señor Welch para agradecerle su apoyo. «De nada», le dijo el director. «Eres una educadora valiosa y el colegio haría mal en perderte por acusaciones sin fundamento». «¿Qué dijo el consejo escolar cuando les enseñaste el vídeo?» «Quedaron impresionados», respondió diplomáticamente el señor Welch, «y decidieron que las amenazas del señor Holloway no tenían fundamento. Es más, 2 miembros de la Junta que originalmente habían favorecido su suspensión se disculparon. Fue una pequeña victoria, pero Audrey sabía que la lucha no había terminado. Quentin no era de los que admitían la derrota fácilmente. Aquella noche, mientras ella y Lance veían una vieja película en el salón, sonó el timbre de la puerta. Lance se puso tenso e hizo un gesto a su hermana para que no se moviera y fue a abrir la puerta. Quentin estaba en el umbral. A diferencia de su último encuentro, estaba impecable. Recién afeitado, con un traje caro y un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Audrey. «Tengo que hablar con mi mujer», dijo sin preámbulos. «No quiere verte», replicó Lance bloqueando el paso. «Que me lo diga ella misma», alzó la voz Quentin. «Audrey, sé que estás ahí dentro. Sal y habla conmigo». Audrey dudó. Una parte de ella quería ignorarlo, pero otra se dio cuenta de que aquella conversación era inevitable. Mejor tenerla ahora, en presencia de Lance, que dejar que Quentin siguiera acosándola. «Está bien», le dijo a su hermano mientras se dirigía a la puerta. «Hablaré con él». Lance retrocedió de mala gana, pero permaneció cerca, listo para intervenir en cualquier momento. «Hola, Quentin», dijo Audrey con calma, mirando a su marido. «¿Qué querías?» «Hablar contigo a solas», lanzó una mirada de desaprobación a Lance. «Sin tu perro guardián». «Todo lo que quieras decir, puedes decirlo delante de él», replicó Audrey con firmeza. «O no decirle nada». Quentin apretó la mandíbula, pero asintió. «De acuerdo, he venido a disculparme. Lo que pasó en casa de mamá, no fui yo. Nunca te había puesto una mano encima, y te juro que nunca lo volveré a hacer». «El maltrato físico es solo la punta del iceberg, Quentin», dijo Audrey con calma. «¿Y todo lo demás? ¿El control, la humillación, el aislamiento de amigos y familiares? Eso también era, ¿no eres tú?» Quentin parecía realmente sorprendido. «¿De qué estás hablando?» «Siempre te he cuidado. Te he dado todo lo que has querido». «No», Audrey negó con la cabeza. «Me dabas lo que creías que debía querer, y me castigabas cuando quería otra cosa». Quentin desvió la mirada de Audrey a Lance y viceversa. «¿Él te dio esas ideas? ¿Te hizo creer que nuestro matrimonio era algo terrible?» «Nadie me obligó a hacer nada». Audrey sintió que su ira aumentaba en su interior. «Por fin vi la verdad. Vi en qué se había convertido nuestro matrimonio. No en una sociedad de iguales, sino en una prisión en la que yo caminaba constantemente por un campo de minas, temerosa de hacerte enfadar». «Eso no es verdad». Había desesperación en la voz de Quentin. «Éramos felices. Te quería. Siempre te he querido». «Eso no es amor, Quentin», dijo Audrey en voz baja. «El amor no controla, no humilla, no aísla. El amor te da la libertad de ser tú mismo». El rostro de Quentin cambió. La máscara del remordimiento se desvaneció, revelando ira y resentimiento. «¿Es así? ¿7 años de matrimonio no significan nada para ti? ¿Los tiras como si fueran basura?» «Yo no destruí nuestro matrimonio», replicó Audrey con firmeza. «Son
Murió lentamente, con cada muestra de tu control, cada humillación, cada pelea en la que tenía que disculparme aunque tuviera razón. Lo que pasó en casa de Evelyn fue la gota que colmó el vaso. Quentin apretó los puños y Lance dio un paso al frente, dispuesto a defender a su hermana. Pero Quentin no se movió. Solo miró a Audrey con una expresión que ella no pudo leer. Una mezcla de rabia, dolor y algo más que casi parecía miedo. Te vas a arrepentir de esto, dijo al fin. Cuando se te pase la euforia de la libertad, te darás cuenta de lo que has perdido. Pero será demasiado tarde. ¿Es una amenaza?, preguntó Lance, dando otro paso adelante. No, se apartó Quentin. Es solo una afirmación. Arrojó el ramo de lirios al porche y se dio la vuelta para marcharse. Pero se detuvo y miró a Audrey por última vez. No me rendiré tan fácilmente, Audrey. Eres mi mujer y voy a recuperarte, por cualquier medio que sea necesario. Se alejó dejando a Audrey y a Lance de pie en el umbral, mirándole fijamente. No se detendrá, dijo Audrey en voz baja cuando el coche de Quentin dobló la esquina. Lo ve como un reto, un juego que hay que ganar a toda costa. Lance le puso la mano en el hombro. Estaremos preparados. Ya no podrá hacerte daño, Audrey. Te lo prometo. Volvieron a la casa y Audrey se acercó a la ventana, mirando el bosque que se oscurecía. Las palabras de Quentin resonaron en su cabeza. Por cualquier medio necesario. Conocía a su marido lo suficiente como para saber que no era una amenaza vacía. Quentin utilizaría todos sus contactos, toda su influencia, para recuperarla o vengar su rechazo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de él. Solo la determinación de no dejar que volviera a dirigir su vida. Los 15 días transcurrieron en relativa paz. Audrey volvió a la enseñanza y poco a poco, la vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Quentin no volvió a aparecer por casa de Lance, pero Audrey sabía que era la calma que precedía a la tormenta. Solo estaba esperando, reuniendo fuerzas para un nuevo golpe. Y no tardó mucho. El miércoles, mientras Audrey revisaba las redacciones en la sala de profesores, el director Welch se le acercó con cara de preocupación. «Audrey, te están esperando en mi despacho», le dijo en voz baja. «El abogado del señor Holloway quiere hablar contigo». «¿Abogado?». Audrey sintió que se le apretaba el interior. «¿Por qué?». «No lo dijo, pero si quiere puedo estar presente en la conversación». Audrey asintió agradecida. «Sí, por favor». En el despacho del director les esperaba Robert Dennis, socio del bufete de abogados donde trabajaba Quentin. Era un hombre alto, de pelo gris y mirada aguda, con el aspecto que debe tener un abogado de éxito. Seguro de sí mismo, impecablemente vestido y con una leve sonrisa condescendiente. «Señora Holloway», comenzó a decir cuando Audrey se sentó frente a él. «Gracias por acceder a reunirse conmigo, señorita Travers», corrigió Audrey. «He vuelto a mi apellido de soltera». «Técnicamente sigue siendo la señora Holloway», dijo el abogado. «No se ha finalizado el divorcio». «¿Qué puedo hacer por usted, señor Dennis?», preguntó Audrey con frialdad, sin ganas de entrar en una discusión sobre su nombre. «Estoy aquí en nombre de su marido para discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso sobre su situación». Sacó una carpeta de su maletín y la colocó delante de Audrey. «El señor Holloway está dispuesto a ofrecerle un acuerdo de divorcio muy generoso. Él se quedará con la casa, pero te compensará con $50,000. Tú te quedas con tu coche y tus efectos personales. A cambio, le pide que no presente cargos por violencia doméstica y que firme un acuerdo de confidencialidad sobre las circunstancias de su separación». Audrey abrió lentamente la carpeta y hojeó los documentos. El lenguaje jurídico era complicado, pero entendió lo esencial. Quentin quería comprar su silencio. «¿Si me niego?», preguntó, levantando los ojos hacia el abogado. «Entonces el señor Holloway se vería obligado a defender su reputación por todos los medios a su alcance, incluida una demanda por difamación contra usted si sigue difundiendo información que lo difame». «¿Me está amenazando?». Audrey sintió que la ira le subía por dentro. «En absoluto». El abogado levantó las manos en un gesto conciliador. «Solo le estoy explicando las posibles consecuencias de su decisión. El señor Holloway es un hombre respetado en esta ciudad, con una reputación impecable y amplias conexiones. Enfrentarse a él será difícil para usted». El director Welch, que había estado observando la conversación en silencio, intervino de repente. «Señor Dennis, si se trata de una amenaza, es una proposición de negocios.
interrumpió el abogado. Un buen negocio para ambas partes. La señorita. Travers consigue independencia financiera y una ruptura limpia. El señor Holloway consigue mantener su reputación. Todos contentos. Audrey cerró la carpeta y la apartó de sí. Dile a Quentin que no estoy interesada en su dinero, y no voy a callarme lo que ha pasado. Piénsalo bien, insistió el abogado. $50,000 es mucho dinero. Suficiente para empezar una nueva vida en algún lugar lejos de aquí. ¿Quiere hacerme desaparecer? Audrey sonrió amargamente. ¿Huir como si hubiera hecho algo malo? Eso sería razonable para todos los implicados, replicó Denise con evasivas. Audrey negó con la cabeza. No voy a huir. Castle Rock es mi hogar. Mi trabajo, mis amigos, mi vida están aquí. Si alguien tiene que irse, es Quentin. El abogado suspiró y volvió a guardar la carpeta en su maletín. Lo siento, esperaba que pudiéramos resolver esto de forma civilizada. Transmitiré su respuesta al señor Holloway. Cuando se marchó, el director Welch se volvió hacia Audrey. ¿Estás bien? Sí, sonrió débilmente. Cansada de todo. Las peleas, la tensión constante. Si necesitas unas vacaciones. No, dijo Audrey con firmeza. Always. El trabajo es lo único que me mantiene cuerda ahora mismo. Pero gracias por la oferta. Aquella noche le contó a Lance la visita del abogado. Su hermano la escuchó con expresión sombría. Dennis tiene razón en una cosa, dijo finalmente. Quentin no se detendrá. Utilizará toda su influencia para hacer que tu vida aquí sea insoportable. Lo sé, suspiró Audrey, pero no puedo huir sin más. Parecería que estoy admitiendo mi culpabilidad. No se trata de lo que parezca, objetó Lance con suavidad. Se trata de lo que es mejor para ti. Quizá lo que necesitas es empezar de cero en un lugar nuevo. Audrey se lo pensó un momento. La idea de abandonar Castle Rock siempre le había parecido una rendición, pero tal vez no fuera una huida, sino un sensato paso adelante. Me lo pensaré, le prometió a su hermano, pero no ahora. Primero tengo que ultimar las cosas aquí. Al día siguiente, Audrey concertó una cita con una abogada de familia de Portland, recomendada por un conocido de Lance. Julia Ramírez, una enérgica mujer de mediana edad, escuchó atentamente la historia de Audrey y revisó el vídeo de la cena en casa de Evelyn. Con estas pruebas estáis en una posición de fuerza, dijo. No solo podemos conseguir un divorcio en condiciones favorables para ti, sino también una orden de protección contra el señor Holloway. ¿Y sus amenazas? ¿Una demanda por difamación? Palabras vacías, respondió Julia con seguridad. No puedes demandar por difamación por difundir información veraz. Tienes pruebas de violencia. Tienes testigos. El señor Holloway va de farol. Audrey se sintió aliviada. Por primera vez desde que dejó Quentin, sentía que la ley estaba de su parte. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Déjamelo a mí, sonrió Julia. Prepararé la demanda de divorcio y la petición de una orden de protección. Mientras tanto, reúne todos los documentos que puedan corroborar los incidentes de maltrato emocional. Textos, correos electrónicos, testimonios de amigos o compañeros que se hayan percatado de las señales. Al salir del despacho de Julia, Audrey sintió una oleada de energía. Por primera vez, pasó de la defensa a la acción, tomando el control de la situación. Pero Quentin no iba a rendirse sin luchar. Un día después de la visita al abogado, Audrey descubrió que no podía retirar dinero de su cuenta. Estaba bloqueada. El banco le explicó que había recibido una orden de su marido, que era coprestatario. No tiene derecho a disponer de mi sueldo. Audrey estaba indignada. Técnicamente es una cuenta conjunta, le explicó el director en tono de disculpa. Y el señor Holloway afirma que gastas el dinero de forma irracional porque estás emocionalmente perturbada. Audrey sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Sin acceso al dinero, se estaba volviendo completamente dependiente de Lance. Esto era exactamente lo que Quentin quería. Acorralarla, quitarle autonomía, obligarla a retroceder. Inmediatamente llamó a Julia, que le aconsejó que abriera una nueva cuenta en otro banco donde le ingresaran el sueldo. Luego prometió solicitar al juzgado el desbloqueo de la cuenta conjunta. Cuando Audrey volvió a casa esa noche, encontró a Lance de un humor inusualmente alegre. ¿Qué le pasa?, le preguntó notando su sonrisa. Tengo noticias, respondió. Tengo una oferta de trabajo. ¿Un trabajo? Audrey se sorprendió. ¿Vas a volver a la policía?
No, sacudió Lance con la cabeza. Me han invitado a ser consejero en un centro de violencia doméstica de Portland. Van a abrir una sucursal aquí, en Castle Rock, y necesitan a alguien con experiencia en el cumplimiento de la ley. Audrey abrazó a su hermano. Es maravilloso. Eres perfecto para este trabajo. Llevo mucho tiempo pensando en ello, admitió Lance. Después de lo que le pasó a Allison Moore, después de lo que no pude hacer, es una oportunidad para corregir un error, de ayudar a otros que están en la misma situación. Serás una gran consejera, dijo Audrey con confianza. Nadie entenderá a estas mujeres mejor que tú. Lance sonrió avergonzado. Sabes, fuiste tú quien me inspiró a hacer esto. Tu valentía, tu determinación para empezar de nuevo. Pensé, si mi hermana pequeña puede encontrar la fuerza para cambiar de vida, yo también puedo. Aquellas palabras conmovieron a Audrey. Siempre había admirado a Lance como a un hermano mayor, protector y fuerte, y ahora él decía que sacaba fuerzas de su ejemplo. Nos ayudaremos mutuamente, dijo en voz baja, como siempre hacemos. A la mañana siguiente, Audrey se despertó con la sensación de que algo había cambiado. Se quedó mirando al techo durante un buen rato, intentando averiguar qué era. De repente se dio cuenta de que, por primera vez en años, se despertaba sin miedo, sin la tensión habitual, sin la idea de tener que tener cuidado para no contrariar a nadie. Esta sensación de libertad era frágil, nueva, pero esperanzadora. Quizá algún día pudiera empezar de nuevo, no huyendo del pasado, sino avanzando hacia un futuro elegido por ella misma. Durante el desayuno, Audrey le contó a Lance su decisión. No aceptaré el dinero de Quentin, y no me callaré lo que pasó, pero tampoco voy a dejar que esta pelea defina el resto de mi vida. ¿A qué te refieres?, preguntó Lance. Terminaré el año escolar aquí. Llevaré a mis alumnos a sus exámenes finales. Y luego, tal vez deba considerar un nuevo comienzo. Tal vez en Portland. Allí tendré más oportunidades de enseñar y estaré lo bastante lejos de Castle Rock para empezar de cero, pero lo bastante cerca para seguir en contacto contigo y con Pearl. Lance asintió. Parece un buen plan y un compromiso razonable. No un compromiso, corrigió Audrey. Una decisión estratégica. No estoy huyendo de Quentin. Estoy avanzando hacia lo que quiero para mí. Después de desayunar, Audrey se dirigió al colegio con un nuevo propósito. Ya no era una víctima de las circunstancias. Era una mujer que había tomado las riendas de su destino. En el colegio le esperaba una sorpresa. Los compañeros estaban reunidos en la sala de profesores, y al entrar, Pearl se adelantó con una cajita en las manos. Queríamos mostrarte nuestro apoyo, Audrey, dijo. Esto es de parte de todos nosotros. Audrey abrió la caja y encontró dentro un colgante de plata con forma de fénix, un ave mítica que resurge de las cenizas. Es un símbolo de renacimiento, explicó señor Norman, el anciano profesor de historia. Todos hemos visto por lo que estás pasando y admiramos tu resistencia. Audrey sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No sé qué decir. Gracias a todos. No tienes que darme las gracias, sonrió Pearl. Que sepas que no estás sola. Pase lo que pase, estamos de tu lado. Aquel pequeño gesto de apoyo significaba para Audrey más de lo que podrían significar las palabras. Se dio cuenta de que, aunque abandonara Castle Rock, una parte de su corazón siempre pertenecería a ese lugar y a esa gente. Aquella tarde, cuando Audrey regresaba a casa, se vio interrumpida por la llamada de Julia. Tengo noticias, dijo la abogada. El señor Holloway ha recibido una copia de nuestra demanda de divorcio y de la petición de una orden de protección. Y parece que le ha impresionado. Su abogado se ha puesto en contacto conmigo con una oferta para negociar. ¿Qué tipo de negociaciones? Audrey se mostró recelosa. Están dispuestos a acordar el divorcio en sus términos. Ningún acuerdo de confidencialidad, ninguna exigencia de retirar la denuncia por violencia doméstica. El señor Holloway se declara culpable y acepta pagar una indemnización que determinará el tribunal. Audrey se quedó atónita. ¿Por qué este cambio tan repentino? Supongo que se han dado cuenta de que un juicio sería devastador para el señor Holloway. Julia sonó complacida, sobre todo porque el vídeo del incidente podría hacerse público. Además, creo que algo más influyó en su decisión. ¿Qué fue? ¿Recuerdas a los Baxter? ¿La pareja de ancianos que estuvieron en la cena de Evelyn?
No solo accedieron a testificar a su favor, sino que hablaron con otras familias poderosas de la ciudad. Aparentemente, la opinión pública sobre el señor Holloway estaba empezando a cambiar. Eran noticias inesperadas pero bienvenidas. Audrey siempre había pensado que, en un enfrentamiento con Quentin, la opinión pública estaría de su lado. Pero, al parecer, la verdad sí importaba. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Nada, respondió Julia. Negociaré en tu nombre. Si todo va bien, podremos finalizar el divorcio rápida y discretamente. Y podrás empezar una nueva vida. Cuando Audrey regresó a casa y le contó a Lance la llamada de Julia, su hermano parecía sorprendido, pero contento. No esperaba que Quentin se rindiera tan fácilmente, admitió. Yo tampoco, Audrey negó con la cabeza. No es propio de él. Quizá por fin se ha dado cuenta de que está perdido, sugirió Lance. O quizá había decidido que su reputación valía más que la venganza. Audrey no estaba segura, pero decidió aceptar la situación tal como era. Si Quentin realmente estaba dispuesto a dar marcha atrás, era algo bueno para todos. La semana transcurrió en relativa calma. Julia informaba periódicamente sobre las negociaciones, que avanzaban a buen ritmo. La cuenta de Audrey se desbloqueó y pudo retirar su dinero y abrir una nueva cuenta en otro banco. El viernes por la noche, mientras Audrey revisaba los ensayos en el salón de Lance, sonó el timbre. Su hermano no estaba en casa. Había salido para una entrevista de trabajo en un centro de ayuda a víctimas de violación en Portland. Y Audrey se dirigió vacilante a la puerta. Evelyn Holloway estaba en el umbral. Audrey se quedó paralizada por la sorpresa, sin saber cómo reaccionar. ¿Puedo pasar?, preguntó Evelyn, y no había nada de su frialdad habitual en su voz. ¿Por qué?, preguntó Audrey con recelo. Quiero hablar contigo, contestó Evelyn. A solas, sin abogados ni testigos. Audrey dudó. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en las narices a aquella mujer que tanto dolor le había causado. Pero la otra parte sentía curiosidad. ¿Qué podía haber hecho venir hasta aquí a la orgullosa Evelyn Holloway? De acuerdo, dijo finalmente Audrey, dando un paso atrás para dejar entrar a su suegra en la casa. Entraron en el salón y Evelyn miró a su alrededor con cierto desprecio, pero se abstuvo de hacer ningún comentario. ¿Quieres té?, le ofreció Audrey, sintiendo una extraña necesidad de ser formal. No, gracias. Evelyn se sentó en el borde del sofá, con la espalda recta, como siempre. He venido a decirte que estaba equivocada. Audrey se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. ¿Perdón? Me equivoqué por la forma en que te traté, repitió Evelyn. Cada palabra parecía forcejear. Y en la forma en que defendía a Quentin después de lo que había hecho. Audrey se hundió lentamente en la silla de enfrente, demasiado aturdida para hablar. Siempre pensé que no eras lo bastante buena para mi hijo, continuó Evelyn. Demasiado sencilla, demasiado ordinario. Quería a alguien especial para él, alguien que estuviera a la altura de su estatus y su ambición. Se quedó callada, reflexionando, pero hice la vista gorda ante la forma en que se estaba convirtiendo. Su ira, su control, su crueldad. Me dije que era solo temperamento, que todos los hombres de nuestra familia tenían personalidades fuertes. Pero lo que pasó en esa cena me abrió los ojos. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Audrey en voz baja. Evelyn la miró directamente a los ojos. Porque quiero que sepas que Quentin aceptó el divorcio no por miedo al tribunal o a la opinión pública. Aceptó porque yo se lo pedí. ¿Se lo pediste? Audrey no podía creerlo. Sí, asintió Evelyn. Le dije que si te quería de verdad, como decía, debía dejarte marchar. Que su comportamiento era indigno de un hombre de la familia Holloway. Sonrió con amargura. Suena hipócrita, lo sé. Sobre todo después de todo lo que he dicho y hecho. Pero quiero que esto termine. Por todos nosotros. ¿Por qué ahora? Audrey seguía sin comprender los motivos de su suegra. Evelyn guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Quentin no es el primer hombre de nuestra familia con problemas de control de la ira. Su padre, mi marido, también era así. Y me he pasado toda la vida haciendo la vista gorda, justificándolo, defendiéndolo. Cuando vi a Quentin golpearte, vi la historia repitiéndose de nuevo, y no puedo permitir que continúe. Esta franqueza impresionó a Audrey más que cualquier otra cosa. Evelyn Holloway
siempre tan reservada y orgullosa, se sentó ante ella y admitió los secretos familiares más oscuros. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Audrey tras una pausa. Nada, respondió Evelyn. Solo quería que supieras la verdad y que te pidiera perdón por todo. Se levantó indicando que la conversación había terminado. No voy a impedir que empieces una nueva vida, Audrey, y le pediré a Quentin que haga lo mismo. Cuando Evelyn se marchó, Audrey permaneció sentada en silencio durante largo rato, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Esta inesperada confesión, esta extraña rendición de una mujer que siempre había parecido indestructible, lo cambió todo y nada al mismo tiempo. El divorcio finalizó rápida y discretamente, como Julia había prometido. Quentin cumplió todas las condiciones sin intentar impugnar ninguna. Incluso aceptó una indemnización mayor de la que había ofrecido en un principio, suficiente para que Audrey pudiera alquilar un pequeño piso en Portland e instalarse cómodamente. El curso escolar llegaba a su fin. Audrey informó al director de su decisión de no volver a la escuela Castle Rock en otoño, y él aceptó la noticia con comprensión, aunque con pesar. Serás una buena profesora en cualquier colegio, Audrey, le dijo. Salmon E&M, y si alguna vez quieres volver, las puertas están siempre abiertas para ti. El último día de clase, los alumnos de 11º curso le regalaron un libro, una edición especial de El Gran Gatsby con sus firmas y deseos en la portada. La echaremos de menos, señorita Travers, dijo Lizzie, una de las alumnas más brillantes. Nos ha enseñado mucho más que literatura. Audrey se emocionó hasta las lágrimas. Os echaré de menos. Erais los mejores alumnos que un profesor podría soñar. Lance consiguió trabajo en un centro de violencia doméstica y empezó a ir a Portland con regularidad. Parecía animado, lleno de energía, como si por fin hubiera encontrado su vocación. Algún día abriremos una sucursal en Castle Rock, dijo. Aquí también hay mujeres que necesitan ayuda. Audrey encontró trabajo en un colegio público de Portland para enseñar literatura inglesa a alumnos de secundaria. El sueldo era más alto que en Castle Rock, y el programa le daba más libertad para ser creativa en su enseñanza. La última tarde antes de la mudanza, Audrey estaba sentada en el porche de la casa de Lance, contemplando la puesta de sol sobre el bosque. Su hermano salió a su encuentro con 2 copas de vino. Por los nuevos comienzos, le dijo tendiéndole una copa. Por un nuevo comienzo, repitió Audrey, chocando su copa con la de él. Se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo los últimos rayos del sol coloreaban el cielo de dorado